Una década después del dominio de Michael Schumacher, llegó otro alemán a dominar la Fórmula 1. En esta ocasión, amigos, traemos el dato histórico número 114, donde hablaremos de la carrera de Sebastian Vettel. Y es que desde tempranas edades, Sebastian Vettel ya era apoyado por Red Bull cuando competía en los go-karts. Más adelante, en el año 2003, Sebastian Vettel sería campeón de la Fórmula BMW. En 2005 por primera vez manejó en Fórmula 1 con Williams y en 2006 fue piloto reserva de Sauber. En el año 2007, luego de que Robert Kubica tuviera un fuerte accidente, Sebastian Vettel lo sustituyó y su primer carrera fue el Gran Premio de los Estados Unidos en el año 2007. Sebastian Vettel terminó en octavo lugar y esa fue su primera carrera en la Fórmula 1. Y en este mismo año de 2007 era cuando Sebastian Vettel se ganaba su asiento en la Fórmula 1 con el equipo B de Red Bull, la escudería Toro Rosso. Fue entonces en el año 2008 la primera temporada oficial de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 ya completa. Debutó con el equipo de Toro Rosso como ya lo habíamos comentado y su primera pole position fue en el Gran Premio de Monza. Sí, se convirtió en esta carrera en ser el piloto más joven en conquistar una pole position. Pero la pole position no sería suficiente, pues Sebastian Vettel también se convertiría en este Gran Premio de Monza o Italia en el piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 apenas con 21 años. Ya en el año 2009 con la escudería de Red Bull, Sebastian Vettel quedó segundo en el campeonato de pilotos, por lo que fue subcampeón, solamente 9 puntos por debajo de Jenson Button, el campeón de ese año de la Fórmula 1. En ese subcampeonato, Vettel apenas abrió la puerta de lo que se venía, la antesala de su dominio en la Fórmula 1 con el equipo de Red Bull que inició en el año de 2010. Llegó el Gran Premio de Corea de este año 2010 y Sebastian Vettel llegó con 8 podios. Sin embargo, se tuvo que retirar de esta carrera y con la victoria de Fernando Alonso en este Gran Premio, el campeonato se cerraba muchísimo. En el Gran Premio de Abu Dhabi, al estilo de Max Verstappen, donde Sebastian Vettel conseguirá su primer campeonato en la historia de la Fórmula 1 con Red Bull, pues además de necesitar la carrera, necesitaba que tanto Fernando Alonso como Webber quedaran detrás de la quinta posición, cosa que así pasó. De esta manera, Sebastian Vettel se convertía en el piloto más joven en ser campeón en la historia de la Fórmula 1 con 23 años, récord que sigue ostentando hasta hoy en día, fecha 2025. 2011, simplemente Sebastian Vettel no tuvo rival y ganó 11 carreras, por lo que ganó su segundo título de la Fórmula 1 con 100 puntos más que Jenson Button. En 2012, que sin ninguna duda es una de las mejores temporadas en la historia de la Fórmula 1, Sebastian Vettel ganó su tercer título con apenas 3 puntos más que Fernando Alonso, pero a continuación te cuento por qué fue una de las mejores temporadas. Primero que nada, nada más imagínate, en las primeras 7 carreras fueron 7 diferentes vencedores, entre ellos Sebastian Vettel. Pero luego de eso, Sebastian Vettel ganó 4 carreras seguidas y 6 podios seguidos, entre ellos Singapur y Estados Unidos. Fue otra vez en la última carrera donde Sebastian Vettel ganó su tercer título quedando en sexto lugar siendo suficiente para quedar 3 puntos arriba de Fernando Alonso. Pero bueno, como dije, sin ninguna duda fue una de las mejores temporadas en la historia de la Fórmula 1, ya que hubo un punto donde prácticamente cualquier piloto podía ser campeón teniendo una cantidad de puntos similar. Fernando Alonso, Hamilton, Button y el mismo Sebastian Vettel. Más adelante podríamos traer un histórico resumiendo esta temporada de la Fórmula 1 más a detalle, que sin ninguna duda es de las mejores de la historia, la temporada 2012. En 2013, Sebastian Vettel empató el récord de su máximo ídolo Michael Schumacher, el récord de más victorias en una sola temporada de la Fórmula 1 con 13. Michael Schumacher lo logró en el año de 2004 cuando conquistó su quinto título de la Fórmula 1 con Ferrari y el séptimo en total en su carrera. Inclusive después de esto, Sebastian Vettel llegó a ser el piloto de la Fórmula 1 con más victorias consecutivas, pero fue superado por Max Verstappen en el año de 2022, otro gran piloto de Red Bull. En 2014, con algunos cambios reglamentarios en la Fórmula 1, vino a la baja la carrera de Sebastian Vettel y su desempeño bajó, pues finalizó quinto en el campeonato de pilotos y aquí iniciaba la era de Mercedes con Lewis Hamilton. En 2015, Sebastian Vettel llegó a la escudería de Ferrari siendo compañero de Kimi Raikkonen, pues Fernando Alonso se había ido a la escudería de McLaren. Kimi Raikkonen había sido el último campeón y sigue siendo el último campeón en la historia de la Fórmula 1 con Ferrari. En 2015 Sebastian Vettel finalizó en tercer lugar en el campeonato de pilotos y en 2016 cuarto. Pese a no tener el mejor coche, el piloto alemán daba competencia con la escudería italiana. En 2017 Ferrari tenía ya un muy buen coche y Sebastian Vettel peleó el título de tú a tú con Lewis Hamilton de Mercedes. Sin embargo, con 2 retiradas luego de 5 victorias, a Sebastian Vettel le costó el título estas últimas 2 retiradas. Lewis Hamilton lograba otro campeonato más de la Fórmula 1 con Mercedes.
En 2018 parecía que era la oportunidad inmejorable de que Sebastián Vettel ganara otro campeonato de la Fórmula 1 y qué mejor que con Ferrari. Sin embargo, luego de un accidente en el Gran Premio de Alemania, dejó abajo toda su confianza. Y fue así como Lewis Hamilton después de esto conquistó su quinto campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Y luego de este gran choque en el Gran Premio de Alemania en su casa, dicen que la confianza de Sebastián Vettel se vino abajo. Inclusive los expertos dicen que Sebastián Vettel nunca volvió a ser el mismo y con este terrible accidente fue con el que prácticamente se le escapó otro campeonato de la Fórmula 1 que terminó ganando Lewis Hamilton. En el año de 2019 Vettel continuó aún con Ferrari y finalizó quinto en el campeonato de pilotos, sin embargo no tenía ya el mejor coche y luego de ese terrible accidente su confianza, como dijimos, se vino a la baja. Además venía con la amenaza de un piloto joven y talentoso, Charles Leclerc. En el año 2020, luego de que Sebastián Vettel siguió teniendo un muy mal coche, tuvo su último año con la escudería italiana. En 2021, Sebastián Vettel, con 33 años ya, llegó a la escudería de Aston Martin y logró conquistar su último podio en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría. Para su mala suerte de Sebastián Vettel, seguía teniendo un muy mal coche como lo había sido en los últimos años de su carrera, antes con Ferrari y ahora con Aston Martin. Y fue en el mes de junio del año 2022 que Sebastián Vettel anunció que se retiraba al final de esa temporada. Sebastián Vettel conquistó 122 podios, 53 victorias y 4 títulos consecutivos en la Fórmula 1. Creo que a veces es un piloto un poco infravalorado en mi opinión, pues muchos no lo meten en la conversación de los mejores de la historia y creo que ahí debería estar. Hay veces en que inclusive se deja fuera del top 10, pero bueno, es mi opinión. Y tampoco es que sea un experto en Fórmula 1, pero creo que Sebastián Vettel tiene los argumentos para estar ahí. Y más por haber peleado con los mejores pilotos de la historia en su prime, ¿no? Como Hamilton, Alonso, etcétera. Bueno, no sé si ustedes consideren todavía el prime de Alonso en algunas temporadas de los 2010. Yo creo que sí, porque estuvo a punto de ser campeón varias veces con Ferrari, ¿no? Aunque para algunos siempre su prime será los 2000 con Renault cuando fue bicampeón en 2005 y 2006. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado mucho. No olviden seguirme en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ya saben que esto es Que Viva el Deporte. Y díganme qué otro histórico les gustaría ver, ya sea de Fórmula 1 o de cualquier otro deporte. Muchas gracias por su apoyo.